adorando a Dios, mis hermanos, a través de la reflexión en su palabra. Y el título de esta mañana, mis hermanos, de la predicación se llama el proceso de transformación que Dios usa. Espero que tengan sus boletines a la mano con un lápiz, una pluma. Espero que lo tengan allí, mis hermanos, allí, y que puedan anotar. Allí hay espacios para que puedan anotar precisamente. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Gracias, mi Dios, porque todo lo que haces es bueno. Y de eso estamos ciertos, estamos seguros. Y es lo que nos da dirección en la vida, nos da un sentido y también un propósito, mi Señor eterno. Gracias, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque murió por nuestros pecados y ahora tenemos libre acceso delante de ti. Pero ahora, mi Señor, que estamos reunidos, háblanos a través de tu palabra. Habla, mi Señor, a todos los que estamos aquí. Háblanos, mi Señor, con tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, penetre profundamente en mentes y corazones y allí fructifique para tu honra y tu gloria. Al mismo tiempo, mi Señor, te suplico en Cristo Jesús que me dejes compartir tu palabra y hacerlo de tal manera que tú y solo tú, Señor, recibas la gloria y la honra. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El título, mis hermanos, es el proceso de transformación que Dios usa en nosotros, en todos nosotros. Ciertamente, mis hermanos, Dios está haciendo un proceso de perfeccionamiento, de transformación en nuestras vidas, mis hermanos, y lo lleva paso a paso, lo lleva así, mis hermanos, en nosotros. Así como con nuestro hermano Marco, que ahora está en la presencia del Señor, también lo hace con ustedes, con cada uno de nosotros lo hace el Señor, este proceso de transformación. ¿Les gustan las frutas, mis hermanos? A mí sí. Hay dos en particular que me gustan. Una son las fresas, mis hermanos, me encantan desde niño. Me gustaban mucho y sobre todo, mis hermanos, que me las diera mi mamá con crema, mis hermanos, y un poco de azúcar, mis hermanos. De verdad, me encantaba y me sigue encantando. Durante la semana estuve en una cena, mis hermanos, de una clausura de un curso internacional que hicimos en la UNAM, y estaba allí en la cena, y luego a veces ocurre, mis hermanos, que en las mesas le sirven un postre a uno de un tipo, era flan, y al otro le estaban sirviendo fresas con crema, y al siguiente flan, fresas con crema, flan, fresas con crema. A mí me habían tocado fresas con crema, mis hermanos, estaba feliz, y al lado, mis hermanos, estaba una doctora. Ay, yo no quiero flan, y me dijo, yo quiero fresas. Y bueno, mis hermanos, se las tuve que ceder. La verdad, no quería hacerlo, y no me comí el flan tampoco, pero quería comerme las fresas. Me encantan, mis hermanos, me gustan mucho. También otra fruta que me gusta mucho son los membrillos. Me encanta su sabor, mis hermanos, la textura, me gusta muchísimo. Y el tipo de fruta que cultivamos y podemos comer, mis hermanos, pueden ser muy variados, pero son solo de una clase. Son frutas naturales. La Biblia, mis hermanos, habla también de otro fruto, y es el fruto biológico. ¿Qué es el fruto biológico? La descendencia de los animales y también nuestros hijos, los hijos de las personas, es el fruto biológico. Pero también la Escritura, mis hermanos, habla del fruto espiritual, habla acerca de ello. Y eso es lo que nos dice el primer pasaje de la Escritura, mis hermanos, que vamos a ver, Gálatas 5, 22 y 23, dice que el gozo del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es decir, dominio propio. Y esta clase de fruto, mis hermanos, precisamente habla de cualidades del carácter, de un cristiano fructífero y productivo. Son características, mis hermanos, del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo, mis hermanos, que todo creyente debe tener. Esto es el fruto espiritual, mis hermanos, y hacia allá ustedes y yo debemos continuar, debemos proseguir. Dios está trabajando en ustedes y en mí para hacer, mis hermanos, un carácter a semejanza de Cristo.
tener estas cualidades en nuestras vidas, mis hermanos. Que cada día que pase podamos ser más amorosos, más gozosos, más llenos de paz, más pacientes, más benignos con aquellos que se equivocan. Allí incluso nuestra propia familia, más bondadosos, más llenos de fe, más mansos, mis hermanos, y con más dominio propio. Eso es lo que Dios desea hacer en ti y en mí, en todos nosotros. La pregunta aquí es esta: ¿cómo podemos obtener estas cualidades de carácter? ¿Cómo podemos tener estas cualidades de carácter, mis hermanos? ¿Cómo Dios puede transformarnos a un carácter a semejanza de Cristo? Evidentemente, mis hermanos, no es que un día Dios nos dé un toque, mis hermanos, un toque mágico y de repente esas cualidades se materialicen en nuestras vidas. No es así, mis hermanos. Dios usa un propósito. Y en esta mañana quisiera que lo viéramos. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, mis hermanos. Y la semana pasada vimos brevemente estos 2 versículos, pero quisiera ahondar en ellos. Vimos, mis hermanos, de los versículos de Filipenses, mis hermanos, vimos desde los versículos del 11 hasta más adelante, mis hermanos, hasta el 18, pero quisiera detenerme más precisamente o con más objetividad que viéramos, mis hermanos, Filipenses 2, 12 al 13. Quisiera leerlo para ustedes, mis hermanos, este pasaje. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, en estos versículos está el proceso que Dios utiliza para madurarnos, para que tú y yo tengamos esta clase de fruto espiritual, que cada día seamos más amorosos, más pacientes, más benignos con los demás o con más dominio propio. ¿Cuál es este proceso, mis hermanos? Bueno, quisiera que viéramos esto en esta predicación, mis hermanos, que lo viéramos precisamente en esta mañana. ¿Cuál es este proceso que Dios usa para transformarnos a todos nosotros? ¿Cuál es este proceso? En primer lugar, mis hermanos, debemos entender que el proceso de madurez, el proceso de transformación que Dios utiliza es una sociedad. Si lo quieren apuntar allí en sus hojas, es una sociedad. ¿Qué quiero decir con ello, mis hermanos? El apóstol Pablo en estos 2 versículos está utilizando un proceso de 2 partes. 2 partes usa Dios en este proceso, mis hermanos, precisamente. Y parece una contradicción estos versículos, mis hermanos. Voy a volver a leerlos, mis hermanos, el versículo 12, la parte final, dice allí, mis hermanos, el versículo 12 y el 13, dice: ocupaos en vuestra salvación, dice el pasaje, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si lo pueden subrayar, allí en su hoja, mis hermanos, si lo pueden subrayar esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego agrega el versículo 13: porque Dios es el que está produciendo en vosotros, el que produce en vosotros así el querer como el hacer, y esto por su buena voluntad. En estos versículos está este proceso y tiene 2 partes este proceso. ¿Cuáles son estas 2 partes, mis hermanos? Aparentemente hay una paradoja. Aparentemente, mis hermanos, aparentemente, pero no lo es. Y quiero decirles esto. En primer lugar, mis hermanos, el apóstol en este versículo está diciendo: ocúpense ocupaos en vuestra salvación. La semana pasada yo les hacía énfasis en este mismo pasaje, mis hermanos, haciendo diferencia en una sola palabra. Lo que el pasaje dice es: ocupaos no para. Dice: ocúpense en su salvación, no ocúpense para su salvación. Y eso es una gran diferencia. Esta sola palabra hace una gran diferencia, mis hermanos. Trabajar para algo, ocuparse para algo, mis hermanos, significa ganarlo, merecerlo. Cuando tú vas a tu oficina o vas a tu trabajo,
te estás ocupándote para ello y tú recibes un salario, te lo mereces al final de la semana, de la quincena o al final del mes. Uno se lo merece y además uno lo ha ganado, ¿no es así? Uno ha ganado el salario, mis hermanos, pero la palabra de Dios enseña con toda claridad que la salvación no es algo que tengamos que trabajar tú y yo, es decir, el derecho de llegar al cielo, mis hermanos, a la presencia de Dios, a la eternidad de Dios con Él, no es algo que tú y yo tengamos que trabajar. Mucha gente piensa esto: me tengo que ganar el cielo, tengo que trabajar para ello. No, mis hermanos, estar en la presencia de Dios es un regalo de la gracia de Dios, como dice la Escritura en Efesios. No por obras para que nadie se gloríe, es por pura gracia, mis hermanos, por pura gracia. El pasaje, mis hermanos, se lo dice: ocúpense en la salvación. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es lo que Dios te ha dado ya, cuídalo. Lo que Dios te ha dado ya, que es la salvación, trabaja en ello, sí, pero cuídalo. Esa es la intención. Y cuando dice el pasaje, mis hermanos, con temor y temblor, hazlo con cuidado, poniendo toda tu atención en ello. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos. Así es que la salvación, la eternidad con Dios, el perdón de pecados, mis hermanos, es un regalo de gracia de Dios. Mucha gente, mis hermanos, piensa, bueno, tengo que ganarme esto. Y hacen cosas para ganarlo, pero no es lo que la palabra de Dios dice. El proceso de salvación enteramente es obra de Dios, mis hermanos. Él lo da. Lo que está hablando aquí Pablo entonces, mis hermanos, es acerca de un ejercicio espiritual. Y si quieren completarlo, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es estar trabajando en nuestro crecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, estar trabajando en nuestra madurez. No es, como dije hace un momento, un toque mágico de Dios. De repente, mis hermanos, se va a dar de la noche a la mañana. No, estamos en un proceso de crecimiento y de madurez, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace un entrenamiento físico? Cuando alguien va al gimnasio, mis hermanos, uno va a desarrollar, a tonificar los músculos que Dios nos ha dado, mis hermanos. Eso va uno. Mis hermanos, se empiezan a marcar los músculos, empieza uno a adquirir mayor fuerza porque uno se está ejercitando. Significa, mis hermanos, que uno está cultivando, sacando provecho, mis hermanos, de lo que ya uno tiene. Uno ya tiene los músculos, ¿no es así? Y solo va uno al gimnasio, mis hermanos, a sacar provecho de ello. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, cultiva tu vida espiritual. Cultiva tu vida espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabaja en ello. Trabaja en tu vida espiritual, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también, esa es la primera parte del proceso. Pero también, ¿cuál es la segunda parte de este proceso que vemos en el pasaje? Es esta, si la quieren ver, mis hermanos. Dice el versículo 13, Dios produce. Dios produce. Eso es lo que dice el pasaje. Dios está produciendo. La semana pasada, recuerdo, mis hermanos, les comentaba, esta palabra produce viene de la palabra energeos en el griego, mis hermanos, y es Dios da la energía. Dios es el que produce, el que da el resultado. ¿De qué? Del querer como el hacer. Es decir, los deseos, Dios los pone en tu corazón, el querer y la capacidad de llevarlos a cabo, el hacer. Dios hace esto, mis hermanos. Y este es lo segundo. Él proporciona el poder, los deseos y la capacidad de llevarlo a cabo, mis hermanos. Podemos tener aquí, mis hermanos, una licuadora bonita, mis hermanos, puede girar bien y triturar todo lo que le pongamos allí en el vaso de la licuadora. Pero para que funcione, ¿qué tenemos que hacer? Conectarla a la energía eléctrica, ¿no es así? Con un cable. Y eso es algo que sucede. Mis hermanos, Dios es el poder que hace funcionar nuestras vidas para llevar a cabo las cosas acerca de su voluntad, el hacer
y la capacidad de llevarlas a cabo, mis hermanos, el querer como el hacer, las dos cosas, mis hermanos. Entonces, este es el proceso. Tú y yo tenemos que ocuparnos en ejercitarnos espiritualmente, trabajar en nuestro crecimiento. Y Dios va a ir poniendo, colocando en nuestras mentes, en la tuya y en la mía, esos deseos de hacer su voluntad, el querer y la capacidad de llevarlos a cabo, el hacer. Es este proceso de crecimiento espiritual. Ahora bien, mis hermanos, si pasamos al segundo punto de esta predicación, ¿qué debemos hacer para colaborar con Dios en nuestro crecimiento? ¿Qué es lo que debemos hacer para colaborar, para trabajar con Dios en nuestro crecimiento? Bueno, mis hermanos, quiero decirles brevemente 3 cosas acerca de cómo podemos colaborar con Dios en nuestro crecimiento, en nuestra maduración, en ese proceso de transformación. ¿Cómo podemos colaborar con Dios? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, tú y yo debemos depender de Dios, si lo quieren anotar allí en su hoja. Debemos depender de Dios, mis hermanos. Es una decisión. Es decir, tú tomas la decisión en tu vida, no es automático, es una decisión de que depender de Dios todos los días. Todos los días, mis hermanos, debemos depender de Dios y de su Espíritu. Debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos depender de Dios. Esto es lo primero, mis hermanos. Es una decisión y no es automático. El Señor Jesucristo utilizó una ilustración, mis hermanos, y esta ilustración en la noche previa antes de ser crucificado le estaba enseñando a sus discípulos lo siguiente. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, dice que dijo el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. Yo soy la planta, está diciendo Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esta ilustración que hace el Señor Jesucristo, la rama depende totalmente de la vid para vivir. Cuando una rama es arrancada, mis hermanos, del arbusto, de la planta, se muere. Y Jesús está utilizando esta ilustración acerca de lo que tú y yo debemos hacer. Una rama por sí sola no puede producir fruto. Una rama por sí sola no puede dar fruto. El fruto, mis hermanos, es un trabajo interno. Sale del interior por depender de Cristo Jesús. ¿Qué pasará, mis hermanos? ¿Qué pasaría si yo de repente, mis hermanos, veo un árbol muerto, salgo a un jardín, veo un árbol muerto y quiero sorprender a mi esposa, mis hermanos, y comienzo de este árbol muerto que ni hojas tiene, le comienzo a amarrar manzanas? Y le digo, mira, amarro las manzanas, mis hermanos, bastantes manzanas, y luego llevo a mi esposa y le digo, oye, mira, este árbol dio manzanas, dio frutas. Seguro, mis hermanos, que me tildaría de loco. Me diría, tú amarraste las manzanas, no salieron las manzanas. Bueno, mis hermanos, eso es lo que ocurre cuando una persona, un cristiano, dice, me voy a amarrar un montón de frutas a mi vida. Un poco de paciencia por aquí, un poco de benignidad por este otro lado, un poco de bondad, un poco de dominio propio por acá. ¿Qué quiere decir? Lo estamos haciendo por nuestra cuenta. Lo estamos haciendo a nuestra manera y con nuestras propias fuerzas. Y déjame decirte, el carácter de Cristo no puede ser hecho y formado en una persona por esfuerzo propio. No es así, mis hermanos. Es una tarea del interior. Es una tarea del Espíritu Santo cuando nosotros permanecemos en Cristo y dependemos de Él. Surge, mis hermanos, de la relación con Cristo, no por esfuerzo propio, y esto debemos recordarlo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo sabemos si permanecemos en Cristo? El pasaje dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Separados de mí no pueden hacer nada. Pero ¿cómo sabemos que permanecemos en Cristo? ¿Cómo sabemos? Si estamos verdaderamente prendidos de la vid, estamos tomados de la vid para que la savia vital fluya a nuestras vidas. ¿Cómo sabemos si estamos dependiendo? Bueno, mis hermanos, revisa tu vida de oración. Revisa tu vida de oración. En primer lugar, ¿oras? Porque la oración indica si estás dependiendo de Cristo o no, si permaneces en Él verdaderamente. En primer lugar, te pregunto, ¿estás orando? ¿Verdaderamente estás orando? Y no me refiero, mis hermanos, a las oraciones que tenemos entre semana, en los días, mis hermanos, a través de Zoom, si alguno se conecta a la oración, porque alguno puede conectarse a la oración y ni siquiera orar. Ni siquiera orar. Puede estar escuchando nada más, pero está distraído haciendo otras cosas. Lo que te estoy preguntando es si verdaderamente estás cultivando una vida de oración. ¿Estás orando? Y lo segundo que te quiero preguntar es, ¿qué estás orando? Porque tus oraciones demuestran que dependes de Dios. Si estás orando, ¿sobre qué asunto oras? Porque eso es lo que construye tu vínculo con Dios. Eso es lo que construye tu unión con Dios, con Cristo. ¿Sabes? Sobre lo que no estés orando, eso lo quieres hacer por tu propia cuenta. Sobre lo que no estés orando, en esa área de tu vida tú dependes de ti mismo y no de Dios. Por ejemplo, puedes orar por tu familia, pero no por tu trabajo. O puedes orar, no sé, por tu situación económica, pero no oras por tu familia. Y de eso depende, tus oraciones demuestran tu dependencia de Dios. La oración, mis queridos hermanos, es la prueba decisiva si estás dependiendo de Dios y de Cristo o no. El secreto, mis hermanos, si es que hay un secreto, es de la dependencia en el Espíritu de Dios, es la oración sin cesar, la oración incesante. Ora, te pido, ora por tus decisiones, ora por tus necesidades, ora por tus intereses, ora por tu horario, ora por los problemas que estás enfrentando, ora por las personas que vas a conocer, ora por tu familia, ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, ora por todo. Porque si comienzas a orar por todas las cosas, eso significa que estás dependiendo del Señor. Si hay algún área que no estás orando, en esa área no estás dependiendo de Dios. Mis hermanos, el orar así significa que uno está consciente de que Dios siempre está con nosotros mostrando su presencia. Y a medida que oramos, comenzaremos a ver los frutos desarrollándose en nuestras vidas. Es eso. ¿Quieres desarrollar en tu vida un carácter más parecido al de Cristo? Ora, ora. ¿Quieres parecerte más a Cristo, que haya más bondad en tu vida, más templanza, más dominio propio, más benignidad? Si realmente eres una persona iracunda, no te llevas bien con los demás y ni siquiera te aguantas a ti mismo, porque no estás orando. De verdad, mis hermanos, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en su carácter, debemos tener una vida de oración. Debemos orar. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra cosa debemos hacer? Debemos elegir con cuidado nuestros pensamientos. Debemos elegir con cuidado nuestros pensamientos. Mis hermanos, el crecimiento espiritual no es automático. Cambiar es un asunto de decisión. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿No estás de acuerdo con ella? Tu mente debe cambiar. Tu mente debe cambiar. No podemos sentarnos de manera pasiva sin hacer nada y esperar un crecimiento y una transformación en nuestras vidas. No va a ocurrir así.
Si tú quieres cambiar, quieres ser transformado, tenemos, mis hermanos, que cambiar nuestra manera de pensar y elegir cuidadosamente lo que pensamos. Proverbios 4:23, mis hermanos, dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, dice la versión de la Biblia de las Américas. En la de 1960 dice, mis hermanos, porque de él mana la vida. En esta versión, mis hermanos, que estuve leyendo el día de ayer y estaba decidiendo qué versículo colocar, lo revisé en esta versión, mis hermanos, dice: brotan los manantiales de la vida. Es lo mismo, de él mana la vida. Guarda tu corazón. Mis hermanos, lo que tú piensas, eso es realmente lo que tú eres. Tú no eres lo que piensas que eres. No, todos nosotros no somos lo que pensamos que somos. Somos lo que pensamos. Eso es lo que somos, mis hermanos. No somos lo que creemos que somos, pero lo que pensamos, eso sí somos, mis hermanos. Y si tu vida va a ser cambiada y transformada, tu vida, tú tienes que cambiar el patrón de tus pensamientos. El cambio siempre empieza, mis hermanos, con nuevos pensamientos. Déjame preguntarte esto: ¿cómo una persona se convierte en cristiana? ¿Cómo una persona llega a ser cristiano? ¿Cómo? Bueno, de una manera, al arrepentirse. ¿Al arrepentirse de qué? De sus fallas, de sus errores, de sus pecados, mis hermanos, y comenzar a seguir a Cristo. Y saben, mis hermanos, ¿sí?, la palabra metanoía, que es la palabra arrepentimiento, lo que significa es un cambio de mente, un cambio de perspectiva, mis hermanos. Es eso. Es como cuando uno ve una señal, mis hermanos, de auto, y va uno por la calle y ve, mis hermanos, va uno en sentido contrario. Las flechas van en sentido contrario a donde uno se va dirigiendo. ¿Qué debe hacer uno? Dar la vuelta para ir en el sentido correcto, ir en el sentido adecuado, mis hermanos. Precisamente eso es la palabra arrepentirse, y es la palabra metanoía, un cambio de mente, ir en otra dirección, cambiar tu perspectiva, cambiar estas cosas. Saben, mis hermanos, cuando yo decidí seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cambiaron mi perspectiva en relación a muchas cosas, mis hermanos. Muchas cosas. Romanos 12:2, lo podemos leer, mis hermanos. Romanos 12:2, lo tienen allí en el boletín y está en la pantalla. Dice así, vamos a leerlo juntos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, dice. No es ser transformados por tu voluntad. No es ser transformados por eso, no. Dice transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente. Es así, mis hermanos. Saben, en algunas otras ocasiones les he explicado esto, me he tratado de comentárselos, mis hermanos, en alguna otra ocasión. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que lo que nosotros pensamos determina lo que nosotros sentimos. Y la manera en que nosotros sentimos o nos sentimos, eso determina cómo actuamos. Te lo vuelvo a repetir. Y eso enseña la palabra, mis hermanos. La manera en que tú te sientes es por la manera en que tú piensas. Y la manera que tú sientes o lo que estás sintiendo, eso determina tus acciones. Así es que si quieres cambiar tus acciones, tenemos que ir hacia atrás, no a los sentimientos, no. Tenemos que ir, mis hermanos, a nuestra manera de pensar. Tenemos que ir así. Imagínense, mis hermanos, que uno va en un bote de carreras, mis hermanos, o en un bote navegando. Y el bote, mis hermanos, el barco tiene piloto automático. El bote va hacia el este y nosotros queremos ir hacia el oeste. Queremos dar una vuelta de 180 grados. En lugar de ir al este con el piloto automático, mis hermanos, bueno,
queremos ir al oeste. ¿Qué debemos hacer? Hay dos maneras de hacerlo, mis hermanos. Bueno, en primer lugar, el piloto automático dirige hacia el este, pero podemos tomar el timón del barco y darle la vuelta con todas nuestras fuerzas. El barco se va a dirigir al oeste, pero mis hermanos, ¿qué va a hacer? En el momento que soltamos el timón, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir otra vez hacia el este. Y todo el tiempo que nosotros estemos tomando el timón con fuerza para dirigirlo al oeste, mis hermanos, estaremos en tensión, con mucha tensión, y pronto estaremos alterados y también cansados. Es por eso, mis hermanos, que las resoluciones de Año Nuevo no funcionan, porque tratamos de hacerlo a nuestra manera. Uno deja la dieta, deja de aprender inglés, deja de hacer muchas cosas y deja uno de hacer también la voluntad de Dios. Porque tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas y no es así. La otra manera de cambiar la dirección, mis hermanos, es ajustar el piloto automático del barco para que vaya hacia el oeste y no al este. ¿No es así? Y ahora el piloto automático, mis hermanos, irá así. ¿Saben? El piloto automático, mis hermanos, en nuestras vidas es nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Eso es lo que va a determinar el rumbo de nuestras vidas, mis hermanos, exactamente. Pero podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, mis hermanos, dice la Escritura. No nos enfoquemos en las acciones, en las conductas. Enfócate en tus maneras de pensar. No te enfoques en los sentimientos. A menudo las personas dicen, voy a ser más amoroso, voy a ser más cariñoso, voy a ser más feliz. Y se esfuerzan por ello. Pero forzar un sentimiento nunca va a dar resultados. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de sentir y también vas a cambiar tu manera de actuar. Y vas a dejar de tener esos problemas que a veces tienes. Porque a veces piensas, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo bueno? ¿Por qué no puedo amar verdaderamente a mi familia? ¿Por qué no puedo dejar de ser un gruñón? ¿Por qué no puedo dejar de ser una persona indeseable? Saben, mis hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios puede cambiar nuestra mente. Dice la Escritura, mis hermanos, Josué 1:8. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Este pasaje dice cómo. Si quieres que te vaya bien en la vida, el pasaje dice cómo. Dice allí el versículo, mis hermanos, que la palabra de Dios, el libro de la ley, hay que meditarlo de día y de noche para ponerlo después por práctica. Primero uno lo medita, cambia la mente y después lo pone por práctica. Y dice el versículo, entonces esto hará prosperar tu camino, te va a ir bien, todo te saldrá bien. Esta es una promesa, mis hermanos, para todos. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Lo que el pasaje, mis hermanos, está diciendo es meditar. ¿Qué significa meditar, mis hermanos? Un sinónimo, mis hermanos, muy coloquial de la palabra meditar sería rumiar, mis hermanos. Eso es lo que hacen los rumiantes. ¿Saben? Los rumiantes, mis hermanos, las vacas tienen 4 estómagos, ¿verdad? Mi hermano lo sabe muy bien. No me acuerdo los nombres de los estómagos. Uno es rumen, precisamente rumen es el nombre de uno de los estómagos, mis hermanos, de los rumiantes. Y otro es lumen. Gracias, mi hermano. Eso es. Gracias por la lección de veterinaria. Gracias, mi hermano. Esos son los estómagos de los rumiantes, de las vacas. ¿Qué es lo que hacen, mis hermanos? Mastican la hierba. La hierba tiene mucha celulosa, una pared de celulosa. Come un poco de hierba,
la mastica el animal y después se lo traga. ¿Y qué hace después? Lo vuelve a sacar. Está durante un rato allí en los estómagos y lo vuelve a sacar. ¿Para qué? Para volverlo a triturar. Y lo vuelve a pasar y lo vuelve a sacar para volverlo a triturar. ¿Qué es lo que está haciendo, mis hermanos? Rumiando, para que pueda sacar de toda esa hierba que ha comido todos los nutrientes. De eso se trata la meditación. Tú lees un pasaje de la Escritura, lo lees y meditas, quizás en la mañana, y lo traes a tu mente, y lo traes a tu mente, y lo traes a tu mente otra vez. Por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Puedes escoger un versículo de la Biblia y te puedes preguntar, ¿qué significa este texto para mi vida? ¿Qué es lo que implica? Medita acerca de ello y háblale a Dios acerca de esto. ¿Sabes? Dios es muy específico en lo que tú y yo debemos pensar. ¿En qué cosas debemos pensar, mis hermanos? ¿Pueden leer conmigo Filipenses 4:8? Vamos a leerlo. Estas son las cosas que tú y yo debemos estar pensando. Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las cosas en las que debemos pensar. Hay 8 categorías aquí diferentes. 8 cosas en las que tú y yo debemos pensar. Y por implicación debemos evitar pensar en las cosas contrarias. Por implicación. Mis hermanos, piensa en este pasaje, por ejemplo. Medita en él y háblale a Dios al respecto. Medita en ello y háblale a Dios, Señor, quiero pensar en lo bueno, no en lo malo. Quiero pensar, Señor, en lo amable, en aquello que es puro y santo. Señor, quiero pensar en lo que es de buen nombre, no en lo que está mal. Medítalo y luego puedes hablar con Dios, Señor, ayúdame a pensar en lo bueno, ayúdame a pensar en esto. Sea un buen ejemplo de ello, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sabes? Esto. Si lo puedes anotar allí en tus hojas. Leer la palabra de Dios constantemente. Constantemente debemos leer la palabra de Dios. Constantemente. Esto debemos hacer, mis hermanos. Constantemente. Y debemos hacer lo que dice Colosenses 3:16. Lo podemos leer nuevamente, mis hermanos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Dios en abundancia en ti si ni siquiera la abres? O cuando vas a la iglesia ni siquiera sabes dónde dejaste la Biblia. O si ni siquiera tienes una Biblia. No. La verdad, mis hermanos, debemos leer la palabra de Dios para que nuestra mente sea cambiada y transformada. Ahora, mis hermanos, ¿qué otra cosa tú y yo debemos hacer? En tercer lugar, debemos responder sabiamente a las circunstancias. Debemos responder sabiamente a las circunstancias. Mis hermanos, además de elegir nuestros pensamientos y depender del Señor, también, mis hermanos, podemos escoger, tomar la decisión, porque estas son decisiones, tomar la decisión de cómo vamos a responder a las circunstancias, a lo que nos pase. ¿Sabes? Podemos responder de 2 maneras. O neciamente, tontamente, mis hermanos, podemos responder a las circunstancias de la vida o podemos responder con sabiduría. Y es la decisión de cada quien. Cada quien escoge cómo responder. Uno puede responder, mis hermanos, sabiamente y algún otro puede responder, mis hermanos, precisamente con necedad. Es aquí, mis hermanos, cómo podemos responder. ¿Qué actitud vas a tomar ante las circunstancias de la vida? ¿Sabes? No podemos controlar las circunstancias, lo que nos pasa. Puede de repente llegar una enfermedad, puede llegar un accidente, pueden corrernos del trabajo, puede pasar muchas cosas a nosotros. ¿Y cómo vas a responder?
Sabes, no pasaremos, no sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera hoy al rato, qué va a suceder. No podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a las circunstancias, ante ellas. Podemos controlar, mis hermanos, el que una experiencia nos convierta en una persona amargada o en una persona mejor. Se da el caso, mis hermanos, que la misma circunstancia puede operar en dos personas, puede suceder en dos personas, la misma circunstancia. Y después de pasar por esa misma circunstancia, enfermedad o la muerte de un ser querido o lo que suceda, mis hermanos, puede pasar la misma circunstancia. Y una persona se puede amargar y la otra, mis hermanos, puede ser mejor persona después de pasar por esa circunstancia. ¿De qué depende? De cómo vas a responder a la circunstancia, con sabiduría o siendo un necio. ¿Cómo vas a responder a esto? Mis hermanos, lo que importa en la vida no es tanto lo que nos está sucediendo, eso no es lo que importa, porque vamos a pasar muchas cosas todos nosotros. Vamos a pasar enfermedad, la muerte de un ser querido, vamos a pasar penuria económica o no. Podemos pasar muchas cosas iguales. Entonces, lo que importa en la vida no es lo que nos sucede, sino lo que está ocurriendo dentro de nosotros en esa circunstancia. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa en tu mente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? El apóstol Pablo habla acerca de esto en su carta a los Romanos 5, 3 y 4. Déjenme leérselo. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Él dice, el apóstol, que podemos regocijarnos, estar contentos a pesar de lo que venga, aquí y ahora, incluso en nuestros problemas y pruebas más grandes. Y si hacemos eso, estas cosas van a producir en nosotros perseverancia y nos ayudarán a desarrollar un carácter maduro. Así es que tú puedes regocijarte en tus problemas, sí. Y no es porque tú seas una buena persona y salga de tu interior, no es por lo que Cristo está haciendo en tu vida. Puedes regocijarte en ellos y no solo soportar tus problemas, pues sabemos que Dios los está usando en nuestras vidas. Dios usa hasta los problemas que nosotros nos ocasionamos, ¿sabes? Dios usa esto. Dios usa también las situaciones, mis hermanos, en los que otros nos quieren dañar, en los que otros quieren hacernos daño, mis hermanos. Dios usa esto. Dios usa estas cosas. ¿Recuerdan la historia de José? En Génesis 50, 20, mis hermanos, dice la Escritura que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto, pues lo pueden leer allí en el Génesis, mis hermanos, y al llegar a Egipto trabajó como esclavo. Y luego, mis hermanos, la esposa de su amo, de su dueño, lo acusó de que la quería violar o quería abusar de ella. Eso estaba sucediendo. Y luego, ¿qué sucedió? Mis hermanos, lo metieron a la cárcel. Pasó un largo tiempo así. Pero Dios estaba formando un carácter en José a través de cada una de estas circunstancias. Cuando tiene un encuentro con sus hermanos nuevamente, sus hermanos temerosos de que la reacción de José y de cómo iba a reaccionar, porque llegaron buscando alimento, porque había una gran hambre en toda la tierra y solo allí en Egipto había comida. Se presentaron y ellos no sabían de José, no sabían que era él. Hasta que José se les da a conocer, se revela y dice: soy yo. Y ellos con mucho miedo, y José dice allí en Génesis 50, 20, mis hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó todo este mal, lo encaminó para bien. Dios hizo esto. Dios hizo estas cosas. ¿Sabes? Dios nos permite pasar circunstancias en nuestras vidas para mejorarnos, para ser mejores personas y hacernos crecer.
Dios produce el fruto del Espíritu en nosotros al permitirnos enfrentar situaciones y a personas llenas de cualidades opuestas. Déjame explicarte esto. ¿Cómo Dios produce amor en nuestras vidas? ¿Sabes cómo? Poniéndote personas poco amables allí a tu alrededor. Personas difíciles. Personas difíciles. Pero para enseñarte el verdadero amor, Dios pondrá a tu alrededor personas antipáticas. De esas que son difíciles de soportar. ¿Sabes? Conocemos el verdadero amor al trabajar con un compañero de trabajo que siempre, mis hermanos, está malhumorado. O con ese vecino fastidioso. O con ese esposo o esa esposa que no son fáciles de tratar. Dios nos va a enseñar a amar así. Lo mismo ocurre con la paz. Cualquiera puede estar en paz en una situación pacífica. Cuando la situación está bien, podemos estar en paz. Eso no necesita carácter, mis hermanos. Y Dios nos enseña a estar en paz en medio del caos total, cuando todo se está haciendo pedazos. Suena el teléfono, toca la puerta, algo está hirviendo en la estufa, mis hermanos. El bebé está llorando, el perro muerde al gato. Y es allí donde necesitamos paz. ¿No es así? Es en esos momentos cuando realmente aprendemos la paz interior. Y Dios obra de la misma manera con cada fruto del Espíritu, como vimos allí en Gálatas 5, 22 y 23. Así, mis hermanos. Pero ahora déjenme pasar al tercer punto. Déjenme pasar al tercer punto, mis hermanos. ¿Qué herramientas usa Dios para transformarnos? Ya vimos que es, mis hermanos, este proceso es una sociedad. Ya vimos qué cosas podemos hacer tú y yo para crecer y ser transformados. Pero ahora, ¿qué usa Dios? ¿Qué es lo que Dios usa, mis hermanos? Bueno, Dios usa también tres cosas. Dios usa tres cosas, mis hermanos. ¿Y cuáles son estas tres cosas? En primer lugar, Dios usa su Espíritu. Dios usa su Espíritu. Cuando tú te consagras a Cristo, dependes de Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a tu vida para fortalecerte y dirigirte. Dice así la Escritura, mis hermanos, Romanos 8, 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y agrega el pasaje, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. Y termina este pasaje, el versículo 11. Dice allí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo todo este pasaje de los versículos del 9 al 11, mis hermanos, de Romanos 8, es que el Espíritu de Dios nos da nuevas fuerzas, nos da vitalidad, el deseo y el poder para hacer aquello que es correcto, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Y a medida que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor obra en nosotros, ¿sabes qué va a pasar? Tú y yo nos vamos a parecer más a Cristo Jesús. Más a Cristo Jesús. ¿Sabes? Aunque esta predicación la olvides, quiero decirte esto y te pido que no lo olvides. Recuérdalo, por favor, y si puedes anotarlo, anótalo. El propósito principal de Dios para tu vida es hacerte como Jesucristo. Te lo vuelvo a repetir. El propósito principal de Dios para la vida de cada uno de nosotros es que nos parezcamos a Cristo Jesús. Es hacernos como Jesucristo. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, es fundamental para ello. Porque Él nos da la fuerza, la vitalidad, el poder y finalmente nos irá transformando para, mis hermanos, nuestras vidas puedan desplegar esas 9 características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que tú seas cada vez más benigno, más bondadoso, más amoroso, que cada vez tengas más dominio propio, que cada vez seas más manso.
Es esto el carácter de Jesús. Dios usa su Espíritu, mis hermanos, para llevarnos por ese camino. En segundo lugar, Dios usa su palabra. Otra vez, Dios usa su palabra. Ya vimos, mis hermanos, que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, pero Dios usa el poder transformador de su palabra. Es eso, mis hermanos. A través de la Escritura, a través de la Biblia, Dios nos enseña cómo vivir. ¿Sabes? Las cosas tienen un manual, los automóviles tienen un manual. Si uno compra una plancha, viene con manual. Hasta los huevos Kinder, mis hermanos, de los niños tienen un manual, ¿no es así? Viene con unos dibujitos para saber armar lo que viene adentro del huevo, mis hermanos, de chocolate. Pues nosotros tenemos un manual de vida. ¿Y cuál es nuestro manual de vida? La palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí en este pasaje, 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo y es útil, miren, para enseñar, es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Convencer sin lugar a dudas. Eso significa redarguir. Tercero, para corregir. Y cuarto, para instruir en justicia, es decir, para que uno sea una persona recta, justa. Esas son las 4 enseñanzas, mis hermanos, de la que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Enseñarnos, convencernos sin lugar a dudas, corregirnos e instruirnos para que seamos justos, personas justas. Y el propósito último, mis hermanos, dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjenme contarles una anécdota, mis hermanos. Se cuenta que, y leí esta anécdota, mis hermanos, era un caníbal que se había convertido al cristianismo allí en las islas de los mares del sur, del mar del sur, mis hermanos, y estaba sentado allí junto a una olla muy grande y estaba leyendo la Biblia. Cuando un antropólogo, mis hermanos, pues que llegó con su casco de explorador y le preguntó, ¿qué haces? Y el hombre le dijo, estoy leyendo la Biblia, contestó este hombre. Y entonces le dijo, oye, ¿no sabes que esas son puras tonterías? El hombre moderno y civilizado ha rechazado este libro, la Biblia. No es nada más que mentiras, un montón de mentiras. No pierdas el tiempo leyendo la Biblia, dijo el antropólogo, burlándose de la otra persona. Y entonces el caníbal lo miró de arriba, bueno, el ex caníbal, ¿verdad? Lo miró de arriba abajo y lentamente le respondió, Señor, si no fuera por este libro, usted estaría en el caso. En ese caso estaría usted. La palabra de Dios había cambiado su vida, sí, y también su apetito, ¿verdad? ¿Sabes? Si seriamente, verdaderamente, con seriedad, consideras cambiar tu vida, tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que adentrarte en la Biblia. La semana pasada les compartí a mis hermanos la mano, cómo debemos sostener la Biblia. ¿Recuerdan? Hay que escucharla primero, luego, mis hermanos, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y luego aplicarla. ¿Sí? Podemos repetirlo, mis hermanos, ¿se acuerdan? Sí, tenemos que escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. 6 cosas, mis hermanos, 6 cosas. Si tu fe es débil, te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia a menudo? Si tu fe es débil, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Estás memorizando las Escrituras? ¿La estás aplicando a tu vida? Si no es así, entonces, ¿cómo esperas que crezca tu fe? ¿Cómo esperas madurar? ¿Cómo esperas hacer esto? Dice Romanos 10, 17, mis hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Tienes que acercarte a la palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, finalmente,
¿Qué herramientas usa Dios para transformarnos? Dios usa también las circunstancias. Dios usa las circunstancias también. La forma ideal de Dios para cambiarnos y transformarnos es a través de la Escritura, para que tú y yo podamos encontrar cómo debemos vivir y luego depender en que el Espíritu que mora en nosotros nos capacite para hacer eso que dice la Escritura. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, la mayoría de nosotros somos necios, somos testarudos y no cambiamos tan fácil. Así que, mis hermanos, lo que Dios tiene que hacer es traernos circunstancias para que cambiemos y seamos transformados. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de problemas. Estoy hablando de presiones, dolores de cabeza, dificultades, tensiones, frustraciones. Y esas cosas siempre nos llaman la atención. Siempre nos llaman la atención. Carleton Staples Lewis, mis hermanos, C.S. Lewis, el gran autor de las Crónicas de Narnia, mis hermanos, él era un creyente, ferviente creyente en Dios. Y él decía, mis hermanos, que Dios nos susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. Y muchas veces se requiere una situación dolorosa en nuestras vidas para atraer nuestra atención, para llamar nuestra atención. Dios a veces usa eso, mis hermanos, para que nosotros podamos crecer. Dice Romanos 8, 28 y 29, mis hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, si lo podemos repetir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nada, te quiero decir esto, nada llega a la vida de un creyente sin el permiso del Padre Celestial. Nada llega a tu vida ni nada va a llegar si no es filtrado por el Padre Celestial. Y Dios utiliza las circunstancias. Dios usa las circunstancias, mis hermanos, y Él es la fuente de todas circunstancias y ninguna circunstancia es diferente para Él, mis hermanos. ¿Sabes? Muy a menudo nos buscamos nosotros problemas por nuestra necedad y por ser testarudos y tontos, debido a nuestras malas decisiones. Nosotros mismos nos buscamos problemas debido a nuestro mal juicio y a nuestro pecado. Otras veces son otras personas las que nos están ocasionando problemas. A veces el mismo maligno provoca que sucedan cosas, pero mis hermanos, la fuente de la circunstancia es irrelevante. Es irrelevante la fuente de la circunstancia. De todas maneras, sea que tú te hayas provocado el problema por tu pecado, por tu testarudez, sea que sea el maligno o sean otras personas, mis hermanos, no hay circunstancia en nuestras vidas de la cual no podamos aprender y de la cual Dios no pueda sacar bien para nosotros, independientemente del origen, mis hermanos. Así que, mis hermanos, debemos hacer esto. Déjenme terminar con este texto, Proverbios 20:30. Proverbios 20:30, mis hermanos, dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Tal vez hayas experimentado la verdad de este pasaje. A veces necesitamos una experiencia dolorosa para que nuestros caminos sean cambiados. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser transformado? ¿Cuándo vas a ir por otro camino? ¿Saben, mis hermanos? Somos más dados a cambiar cuando sentimos el dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solo cambiamos cuando el dolor es mayor que nuestro temor al cambio. Así, mis hermanos. ¿Saben? Yo uso zapatos por comodidad, no por moda. ¿Sí? Y apenas la semana pasada, mis hermanos, fui con la pediculista, me cortó las uñas de los pies, me las estaba cortando, porque cada vez que yo me las corto, mis hermanos, me las dejo fatales. Fatales me dejo las uñas de los pies. Y entonces fui, mis hermanos me dijeron: oiga, usted necesita plantillas. Y dijo: bueno, ¿y por qué sabe que necesito plantillas? Porque las uñas le están creciendo mal.
Me dice, están más cerradas, así me dijo. Yo lo que entendí de que quería decir más cerrado, pues más curvas, ¿no? Pues no, nunca he tenido problemas. Dije, bueno, pues hágame unas plantillas. Y me las puse, mis hermanos, ya las recogí. Las usé 3 días esta semana, pero el viernes finalmente me las quité. No las traigo hoy. ¿Por qué? Porque me estaban lastimando, mis hermanos. Estaban lastimando. ¿Saben? Pero una vez tenía un par de zapatos tan bueno, tan a gusto me sentía él que me los acabé. Y ya tenían mis hermanos hasta un hoyo en la planta, en la suela. Ya tocaba yo un chicle y sabía de qué sabor era, mis hermanos. Pero ¿saben? Un día me dio pena, mis hermanos, porque alguien me vio que tenía mi zapato roto por abajo. Y entonces lo tuve que cambiar, porque me hizo sentir incómodo. ¿Por qué cambié mis zapatos? Por incomodidad. La incomodidad siempre, mis hermanos, es el primer paso para cambiar. Dios nos habla a través de la Biblia, por el Espíritu Santo. Y si no capta nuestra atención, entonces nos va a mandar una circunstancia complicada, difícil en nuestras vidas, para que cambiemos. Por ejemplo, el Espíritu, la Biblia nos dice, mis hermanos, que debemos ser humildes. Y el Espíritu Santo nos está capacitando para ser humildes. Pero si no nos humillamos, ¿qué va a suceder? Nuestro Señor va a usar una circunstancia para que aprendamos a ser humildes. Dios puede usar cada situación en nuestras vidas para cambiarnos. Ahora, quiero terminar, mis hermanos. Al fruto le toca tiempo madurar. Toma tiempo madurar. No existe tal cosa como una madurez instantánea, ni tampoco existe, mis hermanos, un desarrollo espiritual al instante. Lleva tiempo. Cuando uno trata de apurar a las frutas, mis hermanos, para que maduren, no tienen tan buen sabor, ¿no es así? ¿Alguna vez han probado jitomates o tomates, mis hermanos, madurados de manera artificial? ¿Qué es lo que hacen? Saben muy bien, mis hermanos. Los recogen verdes en el campo, porque si los recogen maduros y al ponerlos en las cajas van a llegar a magullarse, mis hermanos, y van a estropearse. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Los recogen verdes, llegan duros, y al llegar a las bodegas, allí hay espacios, mis hermanos, que están pues para esto, para ponerles dióxido de carbono. Los rocían con dióxido de carbono y ese jitomate verde, mis hermanos, que está duro, se hace rojo y blandito. Y uno se lo puede comer, pero les aseguro que no tiene el mismo sabor, mis hermanos, que cuando uno lo deja madurar en el árbol. Cuando ha madurado en el árbol ese jitomate o la planta, mis hermanos, no son plantas, no árboles, ¿verdad? Cuando uno lo deja madurar en la planta y allí, mis hermanos, es madurada y entonces la arranca uno maduro y uno lo compara el sabor, mis hermanos, con aquel que está madurado artificialmente, no hay comparación. No hay comparación. Madurar le lleva tiempo a las frutas y también nosotros. Dios va a necesitar tiempo para madurar el fruto en la vida de nosotros, mis queridos hermanos. Pero quiero decirte, si has entendido bien este proceso, Dios quiere hacer cosas en tu vida para madurarte y hacerte crecer. Pero tú y yo lo que necesitamos, mis hermanos, es cooperar con su proceso, cooperar con su plan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos depender de Dios. No dependas de ti mismo, no dependas de ti. Si hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, sea honesto. Y el primer paso para cambiar es que necesitas acercarte a Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo primero. Si realmente quieres que sea un cambio duradero, un cambio bueno en tu vida, no va a venir por tu fuerza de voluntad, no va a venir así. Dios tiene que obrar en tu corazón y en tu mente para que tú puedas cambiar. Eso es lo primero. Y luego tienes que depender de Dios y después tienes que ir a la palabra del Señor.
y tienes que tener pensamientos adecuados. ¿Cómo van a venir esos pensamientos? A través de la Escritura. No van a venir a través de estas otras cosas. No van a venir a través de la televisión, no van a venir a través de las revistas, no va a venir a través de escritos, no. Es solamente a través de la Escritura. Lo que tienes que hacer es tomar una decisión. ¿Cooperarás con Dios para llevar a cabo ese proceso de crecimiento y transformación en tu vida? ¿Cooperarás con Dios? ¿Tomarás esa decisión hoy? Que el Señor mueva tu corazón a que tomes la decisión correcta. Que el Señor nos mueva a todos, mis hermanos, a responder a Dios para que podamos cooperar con Él en este proceso de transformación. Que Dios nos ayude en ello, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por los versículos de ella, mi Señor. Vemos en tu palabra, mi Señor, cosas que debemos aplicar para nosotros. Vemos decisiones que debemos tomar. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones adecuadas, las decisiones correctas, Padre. Ayúdanos, bendito Señor. Te pido, Padre, si alguien no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, que la pueda tomar, para que su vida sea cambiada y transformada. Solo Cristo y solo Cristo puede cambiar la vida y el corazón de piedra que uno tiene, y lo puede cambiar en un corazón de carne que pueda sentir, como dice tu misma palabra. Señor, si hay alguien así, Padre Celestial, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú estés hablando directamente a su mente y su corazón, y que pueda tomar esta decisión de arrepentirse para comenzar a depender de ti y seguirte a ti, Señor Jesús. Pero también, Señor, Padre Celestial, si alguien está batallando con dificultades en su propio carácter, en su propia vida, y hay cosas que con toda honestidad ve que hay que cambiar, Señor, primero que se acerque a ti, para después, mi Señor, tomar decisiones de depender de ti, de acudir a tu palabra, de tomar la decisión correcta en cada circunstancia, tener la actitud adecuada en cada circunstancia. Por favor, Señor, enséñanos más. Enseña esta tu iglesia y a los que nos están viendo por Facebook y YouTube también, o los que verán este video después. Enséñanos, mi Señor, y ayúdanos también. Queremos cooperar contigo en este proceso de transformación y de cambio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos nosotros, Padre Celestial. Algunos van más adelante y otros más atrás, mi Señor. Pero aquellos que son tus hijos, aquellos que son seguidores de Jesucristo, están en un proceso de cambio. Mi Señor, no permitas que ninguno vaya para atrás, sino más bien, mi Señor, que todos perseveren, que todos podamos perseverar en ir adelante, mi Señor, cooperando contigo en el propósito que tú te has fijado, formar un carácter en nosotros a semejanza de Cristo. Ayúdanos, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos por favor en esto. Que esta iglesia, mi Señor, sea más parecida a Jesucristo. Que cada familia, cada varón, cada mujer, cada hijo o padre sean más parecidos a Jesucristo, más y más cada día. Ayúdanos, mi Señor, a parecernos más a Cristo Jesús en las familias, en los trabajos, en los negocios, en las diversiones, que nos podamos parecer mucho, mucho más a Cristo Jesús día a día. Gracias, mi Dios, porque tú cumples tus promesas. Y mi Señor, lo que tú has comenzado en nosotros no lo vas a dejar inconcluso. Lo vas a terminar y lo vas a llevar hasta el final, cuando Cristo Jesús venga. Gracias, mi Dios. Sostén esta tu iglesia. Ayuda a mis hermanos durante la semana. Bendíceles, que tu mano de bondad esté con cada uno. Ayúdales, mi Señor, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios también. Ayuda a mis hermanos también, mi Señor, en sus relaciones, en todo lo que emprendan. Envía tu mano bondadosa. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.